Bienvenidos de vuelta a Contacto de Verano. Estas imágenes que ustedes acaban de ver creerán que es parte del archivo de lo que vivió el país el año pasado en el niño costero que sacudiera a nuestras costas en los primeros meses del año. Pero no, es de hoy. Y no solamente es de hoy, sino que es exactamente de la misma zona en donde el año pasado se dio parte de la situación calamitosa que vivió Lima. El río Rímac se está desbordando, el cruce de Rímac con el Guaycoloro está a punto de desbordarse. Y es curioso porque, claro, si ustedes buscan imágenes del año pasado, es exactamente el mismo ángulo de la cámara, porque estamos exactamente frente a la misma situación en el mismo lugar. Entonces, vamos a conversar con el congresista Edu Vergara, que nos acompaña. Él es el representante de Fuerza Popular, porque es uno de los congresistas que ha asumido el tema de la reconstrucción como una de las banderas que está trabajando. Y buenas noches, muchas gracias por venir. Y lo primero que le pregunto es, ¿qué reconstrucción, congresista? Ninguna, y me preocupa. Debemos entender, Mijail, que cuando sucede una tragedia como esta, el Perú no es una isla, no está aislado. Lo que tenemos que hacer es ver las otras experiencias de otros países, por ejemplo Chile, Ecuador, qué es lo que hicieron. Y cuando uno ve lo que hizo Chile es básicamente fortalecer sus ministerios, que el Ministerio de Agricultura pues se encargue de los ríos, que el Ministerio de Vivienda haga la construcción de casas, que el Ministerio pues de Educación haga los colegios. Lo que se hizo acá fue una mixtura, se creó una autoridad justamente para reconstruir, pero para que coordine, haga una autoridad ad hoc, ¿no? Una autoridad muy parecida a la que ocurrió en Forsur. Nosotros no estuvimos de acuerdo cuando se planteó esto. Sin embargo, el Congreso de la República le ha dado todas las herramientas, pues le ha dado la ley en tiempo récord de 24 horas, le ha dado todos los medicamentos, le ha dado el presupuesto, cerca de 25.000 millones de soles, que es más o menos así como el presupuesto en educación de todo un año. ¿Y cuánto se ha ejecutado ese presupuesto? Muy poco, muy poco. ¿Sabe más o menos debe ser un 10 o 15%. 10%. Así es. Pero cuando vemos estas imágenes sobre sitios donde ya se había advertido que la reconstrucción tiene básicamente 3 etapas. Prevención, que es hacerle mantenimiento, crearle pues... Que es claramente lo que no hemos hecho. Lo que no hemos hecho, crearle pues el cauce del río, descolmatar las mallas geodinámicas que están en Chosica. Chosica, podrás recordar que todos los años tenemos las mismas tragedias por los mismos lugares. Lo siguiente que tenemos que hacer es reasentar. Lo que es hay que reubicar a estas familias que viven en zonas no mitigables, zonas que aunque hagas lo que hagas, pues siempre van a estar vulneradas, en sitios vulnerables, para ubicarlas. Y lo otro hay que reconstruir. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Absolutamente Pregunta nada. sobre el segundo tema que me parece fundamental. ¿Tenemos idea, o tiene el Estado en alguna de sus estamentos, idea de cuántas familias viven en zonas cuyo riesgo no se puede mitigar? Hay las casas que se han destruido, a las que se les va a construir nuevamente, son algo así como 48.000 casas. En Lima hay como 1.200 casas. Yo creo que son más, porque desde el inicio hubo un problema. El problema era el empadronamiento de las familias. Muchas de las familias, cuando nosotros empezamos a visitar estas zonas, muchas de las familias no estaban en el padrón. Y me preguntaban, congresista, ¿a mí me corresponde el bono para construir nuevamente mi casa, para reubicar? ¿Y la ausencia del padrón era porque no tenían título de propiedad? ¿Eran simplemente posesionarios? ¿Por qué no estaban ahí? Porque había una superposición de instituciones. Por un lado lo tenía que hacer el gobierno local, por otro lado lo tenía que hacer COFOPRI, y al final pues había una serie de instituciones y no lo tenían claro. De hecho, el plan no es tan claro. El plan lo que dice es, oye, la primera opción para reconstruir es el gobierno local, luego va el gobierno regional y finalmente, si ninguno de los dos lo puede hacer, lo tiene que hacer la autoridad de reconstrucción para la cual se ha creado. Ninguna funciona. Para darte un ejemplo, en el río Guaycoloro, que es un tramo así como de 30 kilómetros, una parte lo va a hacer el gobierno municipal de Lima, la alcaldía de Lima. La otra parte lo va a hacer el ANA. La otra parte lo va a hacer el gobierno municipal de Chosica. En un tramo como ese, muchas instituciones, una parte lo va a hacer el ANA y la otra parte lo va a hacer el Ministerio de Agricultura. En un tramo de 30 kilómetros hay una superposición de instituciones, hay una superposición de proyectos y finalmente no hay nada. Además, en el cauce del río Guaycoloro, en la parte en la que desemboca al río Rímac, hay un asunto que creo que fue
gravísimo el año pasado. Ese es el puente que se llama el puente Cisne. Sí, sí. Ese puente, ¿recuerdas donde estaban pues flotando los cilindros? La zona me acuerdo clarito. ¿Ya? Esta zona, ¿qué pasó? El puente cuando se instaló al revés. Las columnas iban al revés y por ende el cauce del río era más angosto en esa zona. Entonces, la pregunta lógica es, oye, ¿para qué vamos a descolmatar si tienes un cuello de botella en este puente? Lo más lógico es, bueno, tratemos este puente. Hemos tenido cerca de 25 reuniones con el alcalde, con los señores de Lana, con los señores de la reconstrucción, con las dos autoridades, Pablo del Alfaro y luego el señor Edgar Quispe, y finalmente le han dado este tramo, luego de un año, le han dado para que este puente lo haga la Municipalidad de Lima. Pero, ¿cómo es así que después de un año estamos viviendo estas imágenes? Lo que hemos hecho una propuesta, Mijail, era, si necesitamos una medida urgente, si necesitamos personal preparado, que tenga un área de ingeniería y que tenga una línea de mando, ¿cuál es la institución que tiene personal ya, inmediato? El Ejército. Necesitamos sacar al Ejército ante estos hechos. No para que construyan las casas, pero sí puede hacer un mantenimiento, hacer los diques de contención, sí puede hacer una descolmatación en las mallas geodinámicas en Chosica. Tenemos una zona que se llama Carosi, hoy día he estado ahí. En Carosi tiene 4 mallas. Las mallas son pues muros de contención ante la caída de piedras, pues evita que esas piedras lleguen a los hogares. Y lo que hacen es, dejan que solo discurra agua. No, se mantiene. Hay una malla que llega a las piedras y se cae. Por eso solo ya queda agua. Entonces lo que solo pasa el barro, ¿no? Así es. Un poquito de barro y agua. Entonces lo que tenemos que hacer es descolmatar, pero esa descolmatación tienen que hacer a mano. No hay máquina que llegue a esta altura del cerro, de esta quebrada. ¿Por qué no metemos al Ejército para que haga ese trabajo? O sea, necesitamos hacer una medida extraordinaria. Nuestro Ejército, gracias a Dios, no tenemos guerras, por lo pronto una guerra externa, pues usemos ese personal. Yo hablé con el ministro Nieto en su oportunidad y me dijo que tenía 10.000 personas para que salgan inmediatamente a reconstruir. ¿Y por qué no se ha hecho? No se ha hecho. Pues hay que preguntarle a la ministra o a la Premier. Yo le hablé a la Premier y le dije, oye, y también lo dije en el pleno. ¿Le habló de manera privada? Le hablé de manera privada, lo dije también en el pleno. Sí. Necesitamos mano de obra inmediata. ¿Y qué fue lo que la Premier le respondió en esta conversación? Que lo iba a evaluar, pero vemos que no se ha hecho nada. Adicionalmente, cuando uno licita, para que tengas una idea, tenemos 10.000, en hombres son 100.000 hombres, ¿ah? Sí. Me equivoqué en el número, y son 10.000 hombres. O sea, el Ejército le dijo 100.000 hombres a disposición mañana. A disposición para salir en 2-3 días, ¿no? Y ellos tienen un área de ingeniería. Sí, claro, pues una división completa. Pues, y tampoco no hay mucha ciencia en hacer unos muros de contención, unos diques de contención y retomar el cauce del río Rima, o de los ríos en Piura, ¿no? O sea, no es que van a hacer un transbordador espacial. O sea, yo creo que pues los ingenieros del Ejército peruano tranquilamente lo pueden hacer. Adicionalmente hay otro problema. El problema es que en esta reconstrucción, que es una tarea titánica, hay cerca de 10.000 proyectos, ¿no? O sea, obras de licitación por hacer. Cuando le dan la licitación a una empresa, hay otro que cuestiona eso y se van a un arbitraje. Ese arbitraje dura 3 o 4 meses. Siendo mucho más expedito además que el Poder Judicial, pero demora igual un montón. 3 o 4 meses. La pregunta es, si vamos a demorar cada vez que le den la concesión a una empresa y la que ha perdido va a impugnar o va a tratar de impugnar esa licitación y nos vamos a demorar 3 o 4 meses, la pregunta es, ¿cómo vamos a poderle devolver la tranquilidad a estas familias que con justa razón hoy día hicieron una marcha? Pues no tienen otra opción. Tenemos que sacar el Ejército, nuestro Ejército peruano, nuestro valeroso Ejército, para darle solución a este tema. Y que los ministros pues empiecen a darle la tarea de reconstruir las carreteras, las pistas y los hogares, ¿no? Pero no podemos esperar más tiempo, Mijail. Las personas con justa razón están exigiendo que se hagan las obras de una vez, inmediatamente, ¿no? Bien, vamos a hacer un corte y regresamos para hablar de este y de otros temas como la integridad de su bancada, que me parece especialmente importante a la luz de los hechos. Corte y volvemos. Estamos de vuelta. Antes de hablar de los temas de su bancada, yo quería preguntarle, solo a la luz de todo lo que nos ha dicho, entonces Pablo de la Flor, ¿qué hizo? ¿No le fue bien? No le fue bien. Nosotros tuvimos una reunión 2 días antes de que, tuvimos una reunión el viernes, donde hizo serios compromisos con el alcalde de San Juan de Lurigancho, con el alcalde de Chosica, con el alcalde de Huachipa, y el lunes renunció.
Entonces dejó esos compromisos pues como en el aire, ¿no? Ya, pero eso fue al final. Pero durante los meses que estuvo al mando de este proceso de reconstrucción, Yo no he visto mucho avance con el señor Pablo de la Flor, ¿no? Más que todo, ¿qué avance sí ha visto? ¿Qué hizo? ninguno. O O sea, realmente sí, obra concreta, que eso es lo que necesitan las familias, ninguno. No he O sea, visto lo que ustedes me ningún están diciendo es avance. que Pablo de la Flor no hizo nada. Yo lo que pienso, por ejemplo, cuando le pregunté a Pablo de la Flor si él había participado en el plan y me dijo que no. ¿Cómo sí puedes liderar un plan que tú no has participado en pensar ese plan? Hay un desorden. Entonces, ¿cree usted enorme. que fue un error del gobierno haber designado a Pablo de la Flor, por lo menos en esas circunstancias? Yo lo que hubiera hecho es traerme una empresa de primer nivel para que nos ordene estos proyectos, ¿no? Debemos entender que esto ya pasó en Catrina, en Chile, en Ecuador, y tuve la suerte de hablar con gente del Banco Mundial y me dice, oye, lo que tienes que hacer ante este reto tan grande, traerse una empresa de primer nivel que nos ordene los proyectos y empezar a la gente a hacer esta reconstrucción. Con esto usted se ordenadamente, refiere ¿no? a una empresa consultora, a una empresa que ordene el proceso, no así necesariamente es. una constructora que ejecute. Así es, que ordene los proyectos, que por ejemplo haga un fast track en el tema de la concesión de estas obras, que por ejemplo hacer y pensar en un organismo que pueda, cuando alguien te pueda, algún postor que no haya sido favorecido y te impugne, pues que le demore 2 o 3 semanas, ¿no? O sea, salas momentáneas o salas delivery, de tal forma que las obras puedan trabajar adecuadamente, ¿no? ¿Y por qué ninguna de estas ideas se ha aplicado? ¿Cree usted por impericia del gobierno a la hora de diseñar este plan que luego puso al señor de la Flor a encabezar o por impericia de la Flor a la hora de ejecutar? Bueno, yo creo que se asustaron ante este proyecto, ante este problema, ¿no? ¿Quién, el Y no es- gobierno, o sea, Kuczynski, el, o de la el Flor? gobierno, el gobierno. Estoy hablando del presidente Kuczynski y estoy hablando de la premier, ¿no? No escucharon. Entiendo también que mucha gente del Banco Mundial se juntó con ellos. Por ejemplo, ¿recuerdas en las casas de cartón? Yo pregunté, oye, comprar las casas de cartón es toda una logística, porque hay que comprar la casa, hay que llevar la casa a Piura, a Chiclayo, hay que buscar un lugar para que esa casa sea instalada. Y hay no que puede ser poner- cualquier lugar, tiene No. que haber una serie de condiciones de suelo, Así me es. acuerdo. Y adicionalmente, lo más importante es dónde le pones el baño. De Pues acuerdo. se instaló las casas y se pusieron unos baños momentáneos. Entonces dije, oye, ¿y qué hicieron pues Chile? ¿Qué hicieron ellos? Lo que hicieron es el bono. Lo que hicieron es, oye, si tu casa no se cayó y tú tienes una habitación que pueda vivir tranquilamente una familia, vamos a empadronar a estas familias y que vivan ahí. Te voy a dar un bono mensual para que tú puedas alquilar esta casa y en base a esta economía, 300, 400, 500 soles, en base a esta economía se genera una economía pequeña porque la familia empieza a tener un ingreso mientras te voy reconstruyendo Eso es tu casa. un subsidio de la demanda. Así, pero es inmediato, en vez de comprarte una casa que en 1 o 2 años ya no valen nada, o hay que destruirlas, o ya no tiene vigencia. También lo planteamos a la Premier y tomó esta iniciativa ya al final, ¿no? Ahora existe el bono 500, pero también hay casas que se han construido, estas casas de cartón que no se han instalado. Y carpas, Y porque hay gente que carpas, sigue en carpas. mucha familia carpa, y lo peor de todo, sin baño. De acuerdo. Ahora, conociendo usted el asunto como lo conoce, ¿cuándo cree que vamos a estar listos para que estas imágenes, que hoy día nos recuerdan que somos un país absolutamente precario en su institucionalidad infraestructural, ¿cuándo vamos a estar listos? ¿Cuándo va a venir un fenómeno del niño en donde pues las consecuencias sean pocas? Lamentablemente, como estamos viendo que no hay avance, no hay descolmatación, cero prevención, pues vamos a estar viviendo todos los años lo mismo, ¿no? Como tú lo has dicho, has estado en esa zona y me parece que estás viendo un déjà vu. Lo mismo, está ocurriendo lo mismo. Yo creo que hay un gobierno que no tiene mucha empatía con los problemas reales. Yo veo un gobierno que es un gobierno más de escritorio, un gobierno más con aire acondicionado, pero cuando uno va a escuchar a estas familias, las familias tienen a veces las respuestas. Y cuando ellos dicen, oye, ¿cómo creerle a este gobierno si luego de un año estoy viviendo en esta misma carpa? ¿Cómo después de un año no me han empadronado? O sea, no tienen la certeza si le va a dar este bono para hacer su casa o reconstruir su casa. Pues no se ha hecho nada. Adicionalmente, no se ha reubicado a las familias, o sea, no se ha buscado terrenos para la reubicación. Se llama asentamiento, reasentamiento. Son reasentamientos de familias completas. O sea, lo que quiero decir es, oye, si hay toda una comunidad y se tiene que reasentar toda la familia, más tu colegio y tu mercado. Como Sí. lo que han hecho en Chile.
No hay que inventar la pólvora, hay que empezar a ver experiencias de otros países y aplicarlas acá con nuestra tradición, con nuestra idiosincrasia, con nuestras experiencias. Pero no podemos tener un nuevo Forsur, ¿no? No me parece adecuado. Bien, congresista, la verdad es que nos deja usted con un panorama igual de desolador que estas imágenes con las que hemos empezado, que no hacen más que recordarnos pues que estamos desnudos frente a los embates de la naturaleza. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos mañana a las 11 de la noche, espero que con mejores noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.